Hoy contamos con uno de los entrenadores de uno de los equipos de COI, en este caso Java, entrenador de Movistar COI Phoenix en Valorant. Y este año pues nos han traído ese equipo, pues nos trajo la primera a casa, ¿no? Como bien decíamos. Entonces pues queríamos también tener una entrevista con él para que podáis conocerle, podáis entender quizás muchas cosas de Valorant y demás y del equipo en sí. Y pues bueno, vamos a dar paso a Java. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, encantado de estar aquí, de hacer esta entrevista y nada, un saludo a todos los fans y a toda la gente de COI. Lo primero, eso, muchas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad que nos hace mucha ilusión. Y bueno, para saber un poco de ti, que tus inicios, de dónde vienes, pues eso mismo, cuéntanos un poco cómo empezaste en este mundo. Pues muy fácil, llevo ya mucho tiempo, empecé de muy pequeñito, lo típico que se hacía antes, ¿no? De que ibas al ciber con los amigos a jugar y todo el rollo. Ahí me enamoré un poco de los juegos online, jugaba literalmente a todo, pero el que más me gustaba era el Counter-Strike. Y nada, a partir de ahí empecé a descubrir el tema de la competición, bueno, de los torneos que habían antes, que eran muy rudimentarios, por así decirlo. Y nada, compitiendo en el Counter, empecé ya eh, a competir en torneos nacionales y este tipo de torneos, de eventos en LAN que se hacían antes. Y nada, di el salto después al CSGO, y después de eso tuve un pequeñito parón para temas de estudios y demás. Y nada, luego vino el Valorant, di el salto ya pasé de jugador a entrenador. Estuve aquí en varios equipos en España, estuve en Team Queso, después pasé a Go Next, que es un equipo de Grecia, y ahora, bueno, aquí estamos en COI y encantado de todo lo que ha ido pasando. Claro, si te voy a preguntar, porque muchos de los que hoy en día se dedican al Valorant profesionalmente vienen de algún otro shooter como puede ser el Counter, que al final pues sois una gran cantidad los que salís de allí. Has comentado tú mismo que estuviste antes en otros equipos. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? O sea, empezaste como entrenador, has dicho y demás. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿En qué año? Pues el primer año de Valorant no lo jugué, bueno, no lo entrené en este caso, porque todavía estaba compitiendo en el Counter bajo Team Queso. Y fue el propio Team Queso que hizo el cambio de Counter-Strike a Valorant, porque la LVP también pasó a tener el torneo de Valorant, y ellos mismos me propusieron el dar el salto de entrenador, veían que ellos querían que era algo que se me iba a dar bien, y yo siempre también tenía un poquito las ganas de dar el paso, así que fue algo muy, muy natural. Hizo España una transición de Counter a Valorant bastante, bastante natural también, y nada, a partir de ahí, creo que fue 2021, si no me equivoco, al inicio, en enero o febrero, y ahí empecé ya todo el tema de ser entrenador. La verdad es que al principio no era para nada muy bueno, que digamos, pero bueno, con tiempo y experiencia y ganas, pues aquí estamos ahora. ¿Y para ello tuviste algún referente o alguien que te haya inspirado en tu camino como ya como entrenador? Sí, el entrenador que tuvimos en Team Queso, Vicen, que se llama el Nick SSNK, que creo que en gente del antiguo Movistar Riders le conocen bastante. Siempre fue una persona que estaba muy atento a los jugadores. Era un entrenador más mental o más de cohesión de grupo y más de ese estilo. Me marcó bastante, un tío muy, muy bueno. Entregaba bastante su tiempo a nosotros, nos ayudaba en cualquier problema, sea dentro del juego o fuera. Y eso me hizo también ver, pues, que no es solo lo que sepas del juego, ¿no? Sino conocer a tus jugadores, saber que cada jugador tiene su personalidad diferente, que tienes que tratarlos de la misma forma, pero diferente a cada uno, lo que puedas. Y bueno, fue un poco mi entrenador como que más me marcó.
y el que más me hizo entender ese tipo de cosas que son igual o más importantes que luego lo que haces dentro del servidor. ¿Y cómo acabaste en Movistar Coin Fénix? ¿Cómo surgió bueno, cómo surgió? Fue bastante natural, una cosa que por desgracia pasa mucho en los esports y en el Tier 2 ahora. Yo estaba en un equipo que se llama Go Next, estaba en la Liga del Este, tenía un equipo mix de polacos y chicos de la República Checa. Y bueno, decidieron que no les rentaba seguir en el Valorant y dejaron de competir, nos quedamos todos libres y justo por aquel entonces lo típico de las casualidades de que pilla cuando el equipo pues sale de Valorant y de repente pues Koi está buscando entrenador para la academia y nada, simplemente pues he hecho currículum por así decirlo, ¿no? Parece que les gusta lo que han visto, me llaman para una entrevista, hago la entrevista con Bambino, que todavía sigue con el primer equipo. Y nada, pues tenía buena sensación con él también. Y bueno, hablando un poco del juego y de cómo veía yo las cosas como entrenador, de qué jugadores podía tener en mente para la academia. Fue una entrevista larga de una hora más o menos. Y nada, parece pues que les gusté y aquí estamos. Parece que salió todo bastante bien. Sí, bueno, hasta ahora ha salido todo bastante bien. También como que habéis traído la primera casa, como bien decía al principio. Ganasteis la Rising, os convertisteis en los campeones allí en Valorant. ¿Cómo lo viviste? Pues bastante bien. Nos sorprendió el abultado resultado de la final, ¿no? Yo siempre he respetado mucho a Ukam Finky, es un gran amigo mío que quiero un montón, siempre lo digo. Somos amigos que, de hecho, te he hablado antes de Team Queso como jugador. De hecho, competí con él como jugador en ese mismo equipo. Y no sé, fue muy raro. La semifinal fue una locura, la ganamos remontando aquel Fracture que parecía que íbamos a perder y luego, no sé, fue como que después de eso parecía que veníamos como con más fuerzas y tal y luego en la final pues arrollamos a UCAM y pasa algo raro con estas cosas que es como que lo celebras más si ha sido muy difícil, si ha sido en el quinto mapa, ha sido todo como muy loco y tal. Y fue como, hostia, hemos ganado la final, ha sido como muy rápido, muy raro. Fue como, No estaba vale, o dando sea, esa tensión, ¿no? Como de... claro, claro, fue como, obviamente, pues te llena de felicidad, ¿no? Y estás súper contento y todo el rollo. Pero no sé, hubo una sensación de, hostia, o sea, igual somos muy buenos y ahora tenemos que ir a por más. O sea, fue como muy, vale, pues ahora vamos a por el EMEA Challengers y todo el rollo, ¿sabes? Fue un poco rarillo. Que bueno, Pero bien, bien. en el EMEA Challenger quedasteis tercero, ¿no? Si no me equivoco. O Sí, sea, sí, sí. también conseguisteis una buena posición al final, ¿no? Sí, además, considerando un poco lo que pasó con el equipo, ¿no? Que Monster subió al primer equipo, algo que también, pues como entrenador, es algo que siempre te gusta, ¿no? Que pase, te llena un poco de orgullo, ¿no? Porque significa al final que has hecho las cosas bien. Tuvimos muy poco tiempo de entrenamiento, metimos a Globex, que esta temporada pues va a seguir con nosotros. Fue un poco, bueno, pues vamos a ir con lo que tenemos, vamos a intentar hacer entrenamientos como lo más rápido posible, vamos a intentar hacer que Globex se sienta lo más cómodo dentro del equipo. Él también se adaptó muy bien, así que fue un poco, eh, no sé, mérito, no sé si de todos un poco, porque ya te digo, fue como todo muy natural. Y sí, bien, orgulloso. Yo creo que faltó ese extra, ¿no? De no sé a ver qué habría pasado si hubiese estado Monster en el equipo y tal, porque al final, pues Enterprise y Pacific, que son los equipos contra los que perdimos, ya eran equipos como más fuertes y como de más nivel. Pero es lo que te digo, ganar a Focus, que es un equipazo, hay jugadores ahora que se han rumoreado que iban a estar en órbitas, ¿no? De equipos de Tier 1, Chus se rumorea que está cerca de entrar en Navi, por ejemplo, entonces son como muy buenos jugadores.
ya el hecho de haber ganado contra ellos y de haber estado ahí peleando, pues considerando todo lo que sucedió y cómo fue, pues al final está súper bien. Es lo que pasó al principio, ¿no? Pues pierdes y estás súper jodido, estás triste y tal, pero bueno, ahora con tiempo y un poco de perspectiva, pues sabes que al final es algo que bueno, que está bien. Como tú has comentado, ya tenéis como un poco puesta la mirada en el futuro, ¿no? En la preparación de lo que viene. Y bueno, al final cambiaréis algunas cosas quizás que tenéis que mejorar, pero otras las mantendrás. ¿Qué crees que te dio a ti esa victoria? ¿Qué crees que hacíais vosotros que fue clave para ello? Una de las cosas que pasa siempre con este equipo, te voy a hablar un poco de dentro del servidor y luego fuera, que ¿Vale? al final se traduce dentro, pero bueno, es algo que también te dan los perfiles de jugadores que tú tengas y tal. Sí. Hay una cosa súper importante que tiene el equipo, que es que nunca se rinden y juegan ronda por ronda y da igual cómo vaya el marcador, que de hecho es algo que pasó en el EMEA Challengers contra Focus. Íbamos perdiendo 10-2 en el primer mapa y remontamos y acabamos ganando 14-12 en el, si no me equivoco, en el overtime. Y es algo como que he trabajado, ¿no? Un poco la mentalidad de los jugadores. Ellos ya lo llevaban de inicio, son gente que son muy resilientes, que saben que da igual cómo esté el partido, que en cualquier momento podemos darle la vuelta. Y es algo que también es súper importante. Cuando tienes a jugadores así, es lo que te digo, puedes remontar cualquier partido, incluso partidos que ya vas ganando, como ellos entienden que nosotros lo podemos hacer, ¿no? El otro equipo también lo puede hacer. Siguen jugando con la misma intensidad, da igual que vayamos ganando 8-0. Hay equipos que se relajan y te dan la vuelta al marcador. Y es algo que valoro mucho y que intento que los jugadores lo tengan muy, muy claro, que se juega ronda a ronda y ya está. Y luego dentro del servidor, pues ahora habrá cambios, ¿no? En el meta, con el Tejo, que ha sido un poco, creemos que va a estar ya fuera. Va a haber que hacer bastantes cambios. Creemos que el Bridge también recibirá un poco de golpe porque se jugaba mucho con el Tejo, pero yo creo que en algunos mapas todavía se podrá jugar. Y va a haber bastantes cambios, yo creo, dentro del servidor. Pero bueno, cosas que hay que tener siempre firmes es el tema de que no puede haber una muerte sin refrag, sin tradear. Los jugadores tienen que jugar muy juntos. Cuando hay ventajas hay que aprovecharlas. Ese tipo de cosas siempre es algo que en mis equipos he tenido como muy, muy, muy firme. Creo que es la forma de ganar. Y los jugadores al principio les costaba un poco, ¿no? Pero con el tiempo ya van viendo que funciona, que es algo muy, muy bueno. Y ahora son ellos mismos los que dentro del servidor, si hay alguien que no lo hace, es como que están ahí diciéndolo también, ¿no? En vez de tener yo que estar siempre metiendo el palito, ¿no? Ellos también es como a la que hacen algo mal de ese estilo, es como perdón, perdón, o lo hace un compañero, tío, la próxima vez vamos a hacerlo juntos y ya como que ya hay esa mentalidad que es un poco lo que cuesta al principio, ¿no? De que los jugadores la compren, ¿no? Y que ya salga de forma natural. Sí que ya lo tienen interiorizados Sí, en exacto. su rutina y en su todo. ¿Crees que ahora, tras esta victoria y tras estos resultados, hay más presión o más expectativas sobre vosotros? Pues no lo sé. Yo creo que expectativas siempre hay un poco, ¿no? Porque al final hay mucha gente detrás animando que obviamente, pues todo el mundo quiere ganar, ¿no? Entonces como que hay mucha gente a la que sabes que, ¿no? Que vas a hacer feliz, ¿no? Si vas dándoles esas victorias. Además, como un poco lo que ha ido pasando en Valorant, pues había como más esa ansiedad, ¿no? De ganar, que creo que es algo que veremos a ver cómo maneja el primer equipo también, ¿no? Pero no sé, yo creo que ahora no tanto, ¿no? Es como que igual nos hemos quitado esto un poco del inicio y va a haber un poco más de tranquilidad. Obviamente yo y los jugadores vamos a querer ganar todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que estamos más tranquilos, vamos a ir día a día, momento a momento, ronda a ronda, ¿no? Como se dice. Y yo creo que no, que ahora está todo más tranquilo, pero los jugadores siempre han sido un poco
que es como, vale, estamos en COI, a lo mejor COI como que necesita un poco, ¿no? Esas victorias y tal, pero como los jugadores que también he tenido y yo mismo como entrenador, venimos de equipos que han sido bastante ganadores en el Tier 2, por ejemplo, Guardi ya había ganado la LVP, yo venía de ganar dos ligas del Este también, Monster ha jugado en equipos enormes también. Olicera y Zack se quedaron subcampeones de las ligas respectivamente. Es como que ya saben, ¿no? Un poco lo que es estar en estas finales, en estas victorias y tal, y lo tienen más interiorizado y lo hacen de forma más natural todo. Mira, eso que has comentado justo, lo de que el hecho de estar en COI quizá le puede llegar a generar como una presión o una necesidad de como de sorprender, ¿no? O de tal. Es algo que me han comentado también otras personas a las que he entrevistado, por ejemplo, de Free Fire o de LOL y demás. Y también, pues aprovecho para preguntarte por ello. O sea, ¿crees que el factor de estar en COI también ayuda en cierto modo o te genera esa presión? Cierta presión te va a crear, porque sinceramente, cuando vemos que en los partidos, pues en el stream de Sergio Ferra, por ejemplo, hay literalmente 15.000 personas viendo tu partido, es como que un poquitín más de presión tiene que haber, ¿no? Solo, simplemente por eso, es como que hay un montón de gente viendo lo que haces, hay mucha gente, pues eso, que pues yo qué sé, le puedes animar el día porque has ganado, lo que sea, que es algo bonito, ¿no? Hay como cierta presión, pero es algo que los jugadores también manejan bien, ¿no? Yo es lo que les digo, es una presión o es algo bueno, ¿no? Es como, no es un problema, ¿no? Pero hay problemas buenos y problemas malos, ¿no? Entonces, para mí esto es un problema bueno. Todo lo que haces aquí se multiplica por 1000, pero claro, al final eso, si lo haces bien, es muchísimo mejor, ¿no? Que yo creo que es lo que ha pasado aquí. Yo es lo que te digo, cuando gané la Liga del Este, pues la ganas y te han visto, yo qué sé, 500 personas y es como, bueno, no notas esa felicidad que hay alrededor, ¿no? Y todo. Y aquí es como vas al stream después de acabar el partido, todo el mundo te pone corazones en el chat, ¿no? Te da la enhorabuena, ves que todo el mundo está súper feliz, ¿no? Y es como que eso, hay como un poquito más de presión, pero es deseada incluso, o sea, nos gusta más este tipo de presión, ¿sabes? El proyecto de la academia es algo que es muy positivo, ¿no? Es algo que, pues al final yo creo que es casi que necesario. Sabiendo que los inicios de COI en Valorant en VCT no han sido los mejores, digamos, ¿cómo se siente saber que tú tienes la posibilidad a futuro de poder mejorar los resultados creando esta cantera que está consiguiendo ya bastantes cosas? A ver, es algo que mola bastante, ¿no? Yo al final, ahora no tanto porque ya me gustaba mucho el fútbol antes y soy del Barça, entonces es como el tema de la Masía, del Barça, de ver que hay jugadores, ¿no? Que suben al primer equipo. Mola bastante, o sea, a mí siempre me ha gustado formar a los jugadores, ver que mejoran, los jugadores al final son súper agradecidos. Por ejemplo, pues eso, Monster ahora estando en el primer equipo, te lo he comentado antes, ¿no? Que es algo que como entrenador, pues al final te sientes orgulloso. Tuve dos jugadores en GoNext, Mini y Profec, que ahora están en VCT. También, pues cuando ganas y cuando lo haces bien, te escriben, ¿no? Y te dan la enhorabuena. Entonces es algo que a mí personalmente como entrenador me gusta mucho, el hecho de saber, ¿no? Que puedes afectar la carrera de jugadores para bien y al final tienes siempre feedbacks positivos de ellos. Hay jugadores que al final no acaban, ¿no? En franquicias, pero igualmente te escriben en el día a día, te preguntan qué tal estás y tal. Y es algo pues que al final lo haces también un poco por esto, ¿no? Es algo que mola de los esports, ¿no? Que al final creas esas relaciones con la gente y al final es algo que está guay. Y el poder afectar al primer equipo, pues eso, Monster es el mejor ejemplo. Es algo que a mí personalmente me gusta mucho, sí. ¿Y qué importancia tiene el aspecto formativo dentro de una academia? Que ya más o menos me has dicho algo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto crees tú que es importante? Pues yo creo que es súper importante. Hay jugadores que nunca antes han tenido un entrenador, que puede ser, por ejemplo, el caso de Zack, cuando entró
aquí en la academia, él me lo decía, que él estuvo en un mix de estos de jugadores que compiten en una liga que no saben, ¿no?, lo que es ser profesional de la misma forma que lo podría saber el Guardio o Licera, ¿no?, que venían del Barça y de UCAM respectivamente. Entonces, me parece súper importante por ese motivo. Hay jugadores que tienen potencial para ser jugadores de primer nivel, pero que no saben lo que es ser profesional, no saben cómo tienen que ver un bot, no saben que es igual de importante el descanso, el trabajo fuera del servidor, el cuidarte, todo esto. Y si al final es algo que adaptan a su rutina, a su día a día, pues le va a servir al final para dar ese salto, ¿no? De, pues eso, de ser un jugador del Tier 2 a pasar al Tier 1. Así que me parece algo súper, súper importante por eso, profesionalizar un poco esos jugadores, ¿no?, que al final tienen 18 años o 19. Yo cuando tenía 18, 19 años, recuerdo que cuando competía en Counter no había ni entrenadores, no habían organizaciones casi. Recuerdo que estaba Giants por aquel momento y alguna así un poquito más pequeña, pero estaba todo muy en pañales, ¿no? Como aquel que dice. Y esto es un salto muy grande, ¿no?, que dan los clubes para esos jugadores que tienen un potencial brutal, pues den el salto y puedan estar ahí. Hablando ya del tema de, el entreno, ¿no? Y cómo se prepara un poco, pues, el competitivo, ¿cómo gestionas los picks de los mapas? Em, pues muy sencillo. Si podemos jugar mapas donde estemos cómodos y que sabemos que el rival no son sus mapas fuertes, es una elección muy fácil. Por ejemplo, el split pasado, bueno, los splits pasados, Lotus es un mapa que se nos ha dado siempre muy, muy bien. Entonces es muy sencillo. Si a nosotros se nos da bien Lotus y al rival es un mapa donde no es de los más fuertes, pues si lo puedo coger y se queda abierto, vamos a por ello. Porque tenemos mucha confianza, sabemos jugar el mapa muy bien. Y aunque nos hagan anti-strats o tal, tenemos herramientas como para que algo así no suceda tanto. Si vemos, por ejemplo, que es nuestro mejor mapa y es el mejor mapa del rival, pues a lo mejor en vez de escogerlo, lo dejamos abierto para que se vaya a un tercer mapa, o a lo mejor lo dejamos para que lo cojan ellos y yo busco un mapa a lo mejor que también sea bueno nuestro y que sea un poco malo de ellos. Y luego también es un poco tema mind games, ¿no? Pues a lo mejor ellos piensan que voy a elegir un mapa y esa semana me he estado preparando otro a escondidas y luego, pues si se me ha dado bien lo elijo. Hay un poco de todo. Pero normalmente sueles ir a mapas donde esté todo muy claro, donde tengas muy buena energía con el equipo, sinergia, donde lo tengas muy preparado y no sobrepiensas mucho el tema de qué elegir. Al final hay veces que vas a unos bans con el equipo rival y piensas, hostia, ¿qué están haciendo, no? Es como que están haciendo algo demasiado, están como sobrepensando lo que están haciendo. Y hay veces que mi mejor mapa está abierto, venga, vamos a jugarlo, que sé que los jugadores van a estar bien ahí y ya está, ¿sabes? Y bueno, claro, igual que has dicho que hay mapas que se os dan muy bien, también hay otros que quizá no son vuestro punto fuerte. ¿Cómo se entrenan esos mapas de cara a tener mejores resultados en futuros partidos? Pues hay varias formas de hacerlo. Una es, siempre tienes un ban y si el mapa lo has probado de 1000 formas y ves que no se te da bien, pues lo utilizas de permaban, que se dice, y lo baneas siempre. Pero hay otras veces que hasta te puede servir como algo bueno. Porque, por ejemplo, imagínate, hay un mapa, ¿no?, que lo juegas una vez contra un equipo a lo mejor de media tabla y lo pierdes. Y lo pierdes mal y te han ganado bien en ese mapa. Te puede servir para trabajarlo durante la semana, de un partido para otro, darle mucha caña a ese mapa, incluso a lo mejor cambiar la composición o lo que sea, porque sabes que como lo has jugado mal, el otro equipo se va a aprovechar y te lo va a elegir en el siguiente partido. Entonces, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y hay veces que ha sido, hostia, hemos perdido, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Ascent. Sabemos que el equipo contra el que vamos a jugar se siente cómodo en el mapa y como lo hemos perdido contra este equipo,
la cosa natural que va a pasar es que, vale, hostia, si Koi ha perdido contra tal equipo, pues si nosotros somos del mismo nivel o somos mejores, vamos a piquearlo contra Koi. Pero claro, lo que no saben es que a lo mejor esta semana, como yo ya sabía eso, me lo he trabajado a saco y que sé que el equipo rival lo va a elegir y que me voy a estar como el doble de preparado, ¿no? Contra ellos. Eso es una muy buena forma, por ejemplo, de aprovecharte, ¿no? De ese tipo de cosas. Claro, al final casi que tenéis que jugar un poco a las adivinanzas, ¿no? Y de Sí, 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 tema sobrepensarlo todo un poco. sí. ¿Cómo ves el nivel actual de la Rising y de la VCT? Pues mira, esto es algo que nos han dicho equipos de franquicias del Tier 1, ¿no? De que no creen que haya tanta diferencia entre el Tier 2 y el Tier 1. He hablado también incluso con entrenadores que también dicen un poco lo mismo, ¿no? Que es como que individualmente jugadores del Tier 1 y el Tier 2 son bastante similares, pero los jugadores del Tier 1 tienen como cosas más consistentes, por así decirlo. Es como que hay jugadores del Tier 2 que son brutales, que individualmente son muy fuertes, pero les falta ser consistentes partido a partido, ¿no? Y creo que está todo más cerca de lo que parece, tanto como del Tier 2 entre los equipos, ¿no? De la misma liga, como de los equipos del Tier 1. Creo que hay equipos en el Tier 1 que sí que están como un escalón por encima, pero los de tabla tirando media-baja, hay equipos del Tier 2 que yo creo que en más de una ocasión les darían un susto a esos equipos. Por eso estamos viendo, ¿no? Como hay jugadores pues al final, por ejemplo, en COI mismo, ¿no? Buddy y Monster, al final, el split pasado estaban en el VP, ahora están en el primer equipo. Hay equipos que al final los fichajes que hacen son del Tier 2 y funcionan muy bien. Así que yo creo que está todo bastante igualado. Me da un poco de pena, ¿no? Que no haya este tipo de torneos y ligas donde los dos mundos se enfrenten. Yo creo que sería muy bonito que al menos, yo que sé, una vez al año, tampoco pedimos mucho, ¿no? Que hubiese este tipo de torneos, porque además es algo que a nosotros nos sirve, ¿no? Para medirnos, para aprender y para pues eso, situarnos un poco, ¿no? A ver dónde estamos en ese sentido. Cada eSport, ¿no? Cada competición tiene una forma de trabajo, una forma de entrenamiento, pero al final tienes al lado a figuras como por ejemplo Melcet o u otro coach de otras competiciones de COI. ¿Habláis entre vosotros para desarrollar algún tipo de estrategia a nivel gestión de los equipos? ¿Se piden consejos quizás? ¿O soléis a lo mejor intercambiar algún tipo de eso, de consejos y estrategias y demás? Pues con entrenadores de otros esports, la verdad es que no he tenido el placer de hacerlo. Lo he pensado y ahora después de lo que ha conseguido Melcet, ¿no? Pues ha sido como algo que ha sido en plan, hostia, pues igual le podría preguntar a ver cómo gestiona él el grupo, cosas que obviamente pues no son relacionadas con el LOL y que puedo Claro. trasladar a- al Valorant. Pero yo, por ejemplo, como entrenador, hablo con otros entrenadores, ¿no? Con otros entrenadores de Valorant. Goked, por ejemplo, que está en Gentleman's, es amigo mío y hablamos mucho. De hecho, justo estoy mirando en el Discord y tengo 4 mensajes suyos ahora mismo que me ha escrito. Entonces, tengo relación buena con ciertos entrenadores y hablamos y tal. Y luego, además, me nutro un poco de deportes tradicionales. Soy súper fan de la NBA y me gusta, ¿no? Ver documentales de cómo los entrenadores gestionan esas superestrellas, ¿no? Esos egos que hay dentro del equipo, que nosotros lo tenemos en un nivel mucho más bajo, ¿no? Porque no es lo mismo pues tener a Wardy que a LeBron James, obviamente, ¿no? Pero encuentras cosas muy, muy valiosas de cómo tratar a los jugadores, ¿no? De cómo motivarles, de cómo hacer estas cosas. Entonces, ahí está un poco la respuesta. Con otros esports no lo he hecho, con otros entrenadores de Valorant sí, y luego eso, un poquito con otros deportes tradicionales
documentales, ¿no? De NBA, de fútbol y ver cómo esa gente, ¿no? Gestiona a esos jugadores. Entonces, pues ahí está un poco todo. Antes has comentado que la preparación y el entreno de un jugador también es importante pues el descansar, el crear otro tipo de sinergias en el equipo y demás. ¿Cómo es más o menos la rutina que tú planteas para tus jugadores? O sea, ¿tienen su tiempo de descanso, supongo, su tiempo de entreno y demás? Sí, bueno, con Zack y Monster cuando estaban en el equipo era muy simple porque Monster estaba estudiando y tenía pues eso, que atender a clases y exámenes y Zack pues trabaja por las mañanas. Entonces ellos dos lo tenían un poco más difícil y entonces teníamos todas las mañanas un poco libres para que los jugadores pues se la tomaran como ellos querían un poco, ¿no? Que, por ejemplo, que saliesen de casa a dar un paseo, a despejarse, ¿no? A que les dé un poco el sol. Si querían hacer un poco de ejercicio, es algo que siempre recomendamos, ¿no? Que es algo para, ya no solo para estar bien físicamente, ¿no? Sino para liberar la mente, para estar despejado, para liberar estrés, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, siempre ha habido un... Hay que estar bien fuera del servidor, ¿no? Para poder estar bien dentro del servidor. Y después, que aparte del trabajo que hagamos como equipo, dentro del servidor, ya como scrims o como crear estrategias o ver bots o lo que sea, que también los jugadores mantengan un nivel individual, que jueguen al juego fuera de los entrenos, ¿no? Que jueguen ya sea rankeds o que vean bots de jugadores de los que puedan aprender, que jueguen deathmatch, ¿no? Y que como que siempre estén listos para el partido que venga, ¿no? Para que tengan un buen horario, oh, perdón por el gallo, que tengan, que tengan un buen horario, pues eso, de descanso, que, pues eso, que encuentren su propia forma, porque al final cada uno es diferente, de estar listos para el partido. Por ejemplo, Guardi es el típico que le encanta matarse en el gimnasio, ¿no? Y tal. Luego hay otros jugadores que son más de jugar rankeds. Bueno, cada uno tiene su historia. Olicera, por ejemplo, es un loco del pádel, ¿no? Que siempre está hablando de que sí tenemos que jugar a pádel y que sí tenemos que hacer algo ahí de competir y tal. Entonces, como que cada uno sabe un poco, ¿no? Lo que tiene que hacer para estar listo dentro y fuera del servidor. Luego una pregunta, que es un tema que a mí personalmente me parece bastante interesante, ya que bueno, a día de hoy, antes has hablado del deporte tradicional, ¿no? En deportes como fútbol, baloncesto y demás, los jugadores profesionales cada día pues se retiran pues con más edad, es decir, la preparación que tienen es mayor y la edad media de retirada va siendo cada vez mayor. ¿Crees que los jugadores de eSport pueden llegar a alcanzar pues edades más altas, ¿no? Porque la realidad es que a día de hoy los jugadores tienen todos una edad bastante jóvenes, son al final 25 años para abajo, digamos que puede ser la media. Que eso, pues, ¿crees que pueden empezar a alcanzar edades más altas? ¿O es cierto que quizá la edad pues ya puede empezar a afectar, yo que sé, a los reflejos, a las skills y que a lo mejor no pueden estar compitiendo al máximo nivel? A ver, la pregunta yo creo que es un poco tricky, ¿no? Es un poco... yo creo que más que los reflejos o este tipo de cosas, lo más importante para mí es la motivación que tengan los jugadores. Porque es verdad que ves que hay jugadores que se retiran muy pronto, ¿no? Que a lo mejor con veintipocos años ya están dejando el juego o algo así. Pero luego hay otros esports, en el LoL incluso hay jugadores que no sé si, no soy súper seguidor del LoL, pero me suena, ¿no? Que hay jugadores que están cerca de los 30 años y que siguen teniendo buen nivel. En el Counter esto es algo, por ejemplo, que es literalmente así. Hay jugadores que tienen 32, 33 años y están en equipos de primer nivel, top 5 del mundo y todo el rollo. Entonces, yo siempre lo digo, si hay 5 jugadores que lo pueden hacer todos. Simplemente es cómo te cuides, la preparación, pero sobre todo para mí es la motivación que tengas, porque es algo que sí que se ve, ¿no? Que a lo mejor hay jugadores que como que van perdiendo esa hambre de competir y todo el rollo.
si la mantienes, si te mantienes en una rutina buena, si te mantienes sano y tal, yo creo que no hay ningún problema. Al final hay otros deportes, si LeBron James o Cristiano Ronaldo tienen 40 años y siguen compitiendo en fútbol, que es algo que literalmente es agotador, ¿por qué no en el tema de los esports? Yo creo que no hay, que el tema este de perder reflejos y tal, que no creo que sea tan importante. Vale, ahora te voy a hacer una serie de preguntas cortas, ¿vale? Y me tienes que responder con una palabra o dos, ¿vale? Vale. Agente que más te gusta analizar. Cypher. Jugador que más te ha sorprendido. De los que he tenido yo en general. Venga, sí, de los que has tenido tú. Guardi. Mapa que más te gusta preparar. Aston. Mapa que menos te gusta preparar. Icebox. Lo más positivo de preparar a un equipo joven. Las ganas que tienen. Y una palabra que defina a Movistar y Fénix como equipo. Pasión. Vale. Bueno, hablando ya, enlazando un poco con Movistar y Fénix, ¿cómo definirías tú la identidad de juego que tiene? Yo creo que somos bastante directos en muchas ocasiones. Yo soy un entrenador que hay veces que creo que también me viene esto por algo de los deportes tradicionales. Como te he dicho, me gusta mucho la NBA y en la NBA hay jugadas que son literalmente lo más simple del mundo. Un jugador viene, pone un bloqueo, el jugador con el bloqueo aprovecha la ventaja y con esa ventaja ya mete canasta, ¿no? Entonces, hay veces que veo que hay equipos, tanto de primer nivel como del Tier 2 o lo que sea, que para conseguir algo que pueden conseguir en 10 segundos y con dos acciones, se ponen a hacer como 1000 historias y tal. Entonces, yo es algo que, por ejemplo, les digo a los jugadores, si veis que hay alguna debilidad, aprovecharla. No tenéis que estar aquí haciendo 1000 cosas para llegar al mismo punto, ¿no? Si podéis llegar a ese punto con menos recursos, ¿por qué no? Entonces, es como hay que aprovechar, ¿no? Los fallos del rival, hay que aprovechar las debilidades, hay que jugar muy juntos. Soy un entrenador que le encanta los tradeos, el hecho de tener a un jugador asomando, que si ese jugador no consigue la baja, el segundo jugador esté muy cerca detrás suyo para conseguir el refrag, ¿no? Para, yo qué sé, si Zack entra al site, si él no consigue la baja, que al menos le haya dado la posibilidad a Guardi o a Pika o al que vaya detrás de él de conseguir ese trade y dejar la ronda en un 4 contra 4, ¿no? Que siempre haya ese tipo de juego en equipo, de estar juntos y de muchas veces, que es algo que le digo a Pika como IGL, no sobrepienses mucho las cosas. Seguramente algo que creas que funciona, aunque sea simple, va a funcionar. Así que intenta aprovecharte de ello y no hay que sobrepensar mucho las cosas y ya lo vemos, ¿no? En fútbol o en baloncesto. Si tienes a un jugador rápido, aprovecha su velocidad. Si tienes a un jugador muy fuerte individualmente, aprovecha que sea muy fuerte individualmente. Ese tipo de cosas creo que también se pueden hacer en los esports y por qué no lo vamos a hacer nosotros. Antes hemos hablado un poco, pues, eso de la presión, ¿no? De todo lo que genera estar en COI, pero al final también tiene cosas muy bonitas como la comunidad. ¿Cómo valoras tú el apoyo de la comunidad y de, por ejemplo, el club de fan de las carpas? Pues es algo que, sinceramente, cuando empecé en su día es algo que estaba como muy lejos y era algo que ahora, pues en ese momento lo ves súper surrealista, ¿no? El hecho de estar en un stage, de ver que ha venido gente de diferentes ciudades de España, bueno, que vais a Berlín y vais a apoyar al equipo, es algo como que hace que valores más lo que estás haciendo, valores más tu trabajo, que tengas más motivación, que tengas más ganas de trabajar porque sabes que es algo, ¿no? Que no sé si decir que va a trascender más, ¿no? En el mundo de los esports, pero literalmente es algo que motiva muchísimo. Lo que más da es motivación. Te lo he dicho antes, el hecho de acabar de ganar una final, de ver lo feliz que has hecho a la gente, cómo te están felicitando, cómo te envían mensajes de apoyo, es algo que mola muchísimo.
que hace que pienses que merece la pena lo que estás haciendo y es muy guay, joder, el hecho de ver que hasta el hecho de tener las bufandas, ¿no? Y ver que la gente está gritando por ti, ¿no? Que está animando, es algo que es incalculable. Y bueno, ya para terminar, un mensaje que quieras mandarle a todos esos fans que están apoyando y que están siguiendo, ya sea desde el primer momento o que se hayan incorporado después. Pues que sepan que nos hacen muy felices, que hay mensajes en el TeamSpeak de los jugadores y míos propios de decir que es una locura, ¿no? Que es súper bonito, que es como que si ya nos hace feliz el hecho de haber ganado, por el hecho de haber ganado, que es como que lo potencia más. El ver eso, que hay mucha gente detrás animando, que, bueno, pues que ves en la Watch Party a Ferra y a Ibai y a Ulises incluso, ¿no? Dándose un abrazo, súper felices, que sabes que así es como lo están viviendo también los fans, es algo que mola muchísimo, que te llena de orgullo y que nos sirve como motivación, como para tener hambre, ¿no? De seguir ganando, de que, vale, hemos ganado la Rising, pero que ahora lo que queremos es que el tercer split lo queremos ganar también por nosotros, por la gente que anima, por la gente que está involucrada en el club. Te hablo incluso de, pues eso, de pues Ferra, Ibai, Reset, Piquer, de toda esta gente que está fuera, ¿no? Del servidor, pero que también suma su granito de arena. Y eso, lo que he dicho para los fans que lo viven muy, muy fuerte y que hace que todo sea más bonito y que tengamos más ganas y más motivación de seguir ganando y de seguir haciendo a todo el mundo feliz. Así que nada, muchas gracias a todos y que sigan ahí, ¿no? Que sigan ahí, que si alguna vez perdemos, ¿no? Que tengan un poco de paciencia, pero que bueno, ya veo que, ya he visto que siguen animando y que da igual lo que caiga, que ellos siguen ahí remando. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese último mensaje que yo creo que le va a hacer mucha ilusión a todos los fans que estén viendo y demás. Y pues nada, un millón de gracias. A La verdad es vosotros. que yo creo que ha sido una entrevista bastante guay. Así que, pues eso, Gracias. un millón de gracias. A vosotros. Un abrazo. Chao.